Saludos cordiales en el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Tercera corte de este bello postdoctorado sensible, humano, ecosófico, fundado y dirigido por el doctor Rigoberto Pupo en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Me encuentro en este día hermoso del 4 de mayo en las grabaciones de las asignaciones del módulo 6, hermenéutica analógica ecosófica. En particular, en la asignación número 9, que se titula y a la cual nos incita nuestro mentor a conseguir otras corrientes centradas en el lector Umberto Eco, es decir, semiótica y hermenéutica, para ir a buscar conflictos y continuidades sobre el texto. Cómo semiótica y hermenéutica se permean para buscar esos conflictos y esas continuidades en el texto. Y para ello vimos un video, pero también nos fuimos a buscar otras obras, aparte de la recomendada por el coordinador. Vamos a ello, indicándonos que los símbolos tienen, al igual que las palabras, sentido y tienen poder de comunicabilidad y que depende de quién le interprete. Y que sería certero, como en la matemática, que la interpretación sea correcta tal cual lo dice el símbolo. En cuanto un símbolo en matemática dice lo que es y no dice algo aproximado a lo que se es. En ese sentido debemos de ir a pensar en una interpretación lo más cercana posible a lo que quiso decir y dice en el texto el autor. Por ello nos vamos a pasear por rizomas que le he colocado palabras cortas para una alta significancia. Pasearemos por movimiento, significancia, semiosis, Umberto Eco, la hermeneuta, configuración, la condición simbólica del ser humano y el lenguaje, la semiótica hermética, la invasión cooperativa compleja. ¿Qué nos deja esa semiótica hermética? ¿Qué dice Umberto Eco? La sospecha interpela, la contradicción, el lenguaje, el ser sobre sí mismo. Vamos a ello en el nombre de Dios, con la sabiduría que nos propende nuestro Espíritu Santo. Y en movimiento, la semiótica tiene la capacidad de explicar toda clase de casos de función semiótica desde el punto de vista de los sistemas subyacentes, relacionándolos por uno o más códigos. Es resultados de la obra de semiótica de Umberto Eco, donde explicamos esas clases de casos mediante símbolos y códigos que subyacen. Esa significancia nos habla de una semiótica o estudio de la producción social del sentido a partir de los sistemas de signos, habla, literatura, cine, publicidad, fotografía, arquitectura, música, entre otros, donde aplica mucho la cultura popular. En esa significancia Umberto Eco rescata la cultura en la semiótica para ir a hablar del arte como medio de vivir. Y es que la semiosis es el resultado de la humanización del mundo, según Umberto Eco, por parte de la cultura. Dentro de la cultura, cualquier entidad se convierte en un fenómeno semiótico y las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. Así la cultura puede estudiarse por completo desde un ángulo semiótico y a la vez la semiótica es una disciplina que debe ocuparse de la totalidad de la vida social. De allí entiendo que entonces hacer hermenéutica no es solo situarse en la historicidad de quien escribe el texto, sino en su cultura. Eco, el hermeneuta, afirma, según Briceño 2015, que hay razones suficientes para considerar a este investigador como un semiótico
como un hermeneuta a partir de una de sus obras, donde se ve reflejada la acción de conceptos propiamente hermenéuticos en funciones semióticos y pragmáticos. La vida de la semiótica hermética que él propone en una de sus famosas conferencias no es más que la historia de la hermenéutica planteada desde los hilos sueltos de la historia. Interpreta Briceño 2015 muy bien a Eco, ya no solo el semiótico, sino el hermeneuta. Y es que siendo Eco la hermenéutica, ciñe toda su labor semiótica a revelar la infinita serie de mensajes ocultos en juegos de palabras y conceptos con la tradición y la interpretación que le atañe específicamente de la hermenéutica. Y es que el papel de la interpretación, el ergo, está mucho más allá del signo y del significado, y recaería en el modo en el que son interpretadas. Son palabras de Umberto Eco. Y es que Umberto Eco, en su obra de 1997, nos trae este gráfico que he traducido para todos ustedes, donde se pasa de la into autoris, es decir, la intención del autor, para ir a la intio operius, es decir, la intención de la obra, y luego ir a la intio lectiris, es decir, la intención del lector. Entonces, en la intención de la obra se pasea el autor, pero también se pasea el lector. Y si ese lector aprendiera de manera sustantiva la intencionalidad del autor desde el punto de vista cultural y no solo histórico, pudiera interpretar con mayor profundidad a la obra. Y en esa configuración entre interpretación y sobreinterpretación de Umberto Eco, la configuración de la semiótica se reconfiguró constantemente, avanzó hacia diferentes campos, se sometió a los altibajos y de ocupar el primer sitio en las preferencias teóricas en el ámbito de estudios culturales hacia mediados de los años 80. Moderó su ímpetu frente al cuestionamiento al que la sometieron otros enfoques como la deconstrucción y la hermenéutica. Y es que la semiótica, según Angélica Tornero en 2009, es teoría de signos y la hermenéutica es teoría de interpretaciones. Allí hay una condición simbólica del ser humano y el lenguaje, que comparten un punto en sus especulaciones. ¿Cuál punto comparte el de la semiótica y el hermeneuta? Comparten la condición simbólica del ser humano y el lenguaje. Entonces, así como hermenéutica y semiótica se pasean por una pragmática que, formando parte de la semiótica y haciendo uno de sus pasos entre semática y sintáctica, hacen en la hermenéutica una condición simbólica del ser humano y del lenguaje. En esa semiótica hermética, Eco concibe como una semiótica hermética a la historia griega, donde partiendo de la historia griega, donde se contempla el conocimiento auténtico como el conocimiento de las causas. Dicho conocimiento griego, los latinos medievales la situaron en los modos de conocer frente al infinito, que carece de modo de ser. En esa semiótica hermética, pues parte de Hermes, ese Hermes que hablaban del mensajero, ladrón, joven y viejo, ese principio de los contrarios que resplandece y propiamente brinda luces para la comprensión de la semiótica en busca de los signos. Son palabras de Briceño, que rescata en Eco 97 ese modelo semiótico hermético, que es más bien un postulado científico que produce el síndrome del secreto, la verdad como secreto, en los símbolos. Esa invasión cooperativa compleja, a la cual yo denomino, porque la hermenéutica invade la semiótica en la medida en que implica, como un segmento crítico, una reflexión sobre los supuestos que se consideran obvios en la metodología de las ciencias humanas en general y la semiótica en particular. Hablo de segmento crítico porque crítica entiendo en sentido kantiano, habla Ricoeur, una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de la objetividad de un saber. Por un lado, y por otro, pues los límites de pretensiones
que tiene ese saber de agotar su objeto. Pero ¿qué nos deja esta semiótica hermética? ¿Qué nos deja en el discurso hermenéutico? Pues nos deja comprender el papel del texto de la siguiente manera, según Briceño 2015. Un texto es un universo abierto de infinitas conexiones. El lenguaje solo habla de la coincidencia de los opuestos. No se puede encontrar un significado trascendental. Todo texto supera la univocidad por concepción del mundo unívoco equívoco. El hombre se transforma en superhombre cuando se coloca la intención del lector por encima del autor. El significado está oculto y hay que sospechar de él. El lector real comprende que el secreto de un texto es vacío. Y entonces dice Umberto Eco, ¿qué dice Umberto Eco? Que si hay algo que interpretar, la interpretación tiene que hablar de algo que debe encontrarse en algún sitio y que de algún modo debe respetarse. Y es por eso que la interpretación tiene que ir más allá del ego, de la conciencia vacía y de lo que el lector quiere, pero que el autor no dice. Y es por eso que el significado del mensaje cambia según el código elegido para interpretarlo. Porque el medio entonces como transmisor de ideologías a las que el destinatario recurre en forma de códigos que nacen de la situación social en la que viven, de la educación recibida, de las disposiciones psicológicas, del momento, son palabras de las obras hermosas de Umberto Eco. Y la sospecha nos interpela, sí, la sospecha nos interpela porque la sospecha frente a todo es una actitud tanto semiótica como hermenéutica. Allí radica el esfuerzo semiótico, hermenéutico de interpretación y combinación de códigos a nivel epistemológico. La sospecha de que toda sea verdad va acompañada constantemente de la sospecha de que todo sea falso. Pero también hay una contradicción entre esa cámara que mira y que quiere atraer el objeto, en la presencia de contradicción que es evidente, lo cual debe ir descifrando la trama dentro de los acontecimientos. No se trata de que haya que descubrir las cosas bajo los discursos, a lo sumo descubrir discursos, sino que frente a los acontecimientos se debe mantener una actitud de sospecha que brinda el tono semántico, esa búsqueda por los significados. La semiótica le ofrece la identificación de los códigos y a la interpretación la búsqueda de los sentidos. Y es que el lenguaje expresa algo, obliga al sobre sí mismo a encontrar la manera de recortarlo y organizarlo de diferentes formas según la cultura. Comprendemos entonces que el lenguaje no construye el ser ex novo, lo interroga, encontrando siempre y de alguna manera algo dado, aunque estar ya dado no significa ya ser finito y completo. Por ello, el ser sobre sí mismo, el hablar sobre el ser sobre sí mismo implica la comprensión de la esencia del ser, de la epifanía del ser por medio del lenguaje y de la contingencialidad histórica del discurso. El estar ahí hablando sobre algo que es sí mismo exige una tarea de la interpretación sobre las realidades semióticas del ser. Son palabras de Briceño 2015. Y es que las diferentes interpretaciones que produce el ser no es más que la comprensión de la esencia del lenguaje sobre el ser y del lenguaje sobre el hombre, y la verdad es una hueste en movimiento de metáforas, metominias, antropomorfismos elaborados poéticamente, que luego se movilizan en saber. Y por ello, redimiendo siempre en Umberto Eco, semiótica, literaria y hermenéutica, me voy con el resultado de una humanización del mundo por parte de la cultura. Dentro de la cultura cualquier entidad se convierte en un fenómeno semiótico y las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. Así, cultura puede estudiarse por completo sobre un ángulo semiótico y a la vez semiótica es una disciplina que debe ocuparse de la totalidad de la vida social. Son resultado de la vida social como sistema de signos, una obra
de 1972, publicada en el 76 por Umberto Eco. En términos académicos, es importante saber que la semiótica como una disciplina, aún así una división, debe ir a una reinterdisciplinaria que estudie a los seres humanos tanto en signos, pero yo diría que debe trascender transdisciplinarmente a la concepción de hermenéutica y de construcción para considerar la obra de arte como un mensaje fundamentalmente ambiguo y una pluralidad de significados que conviven en un solo significante. Porque es que debemos de dar cuenta como lector para las citas y referencias que debemos de ir a un concepto de una obra abierta, con un marco filosófico de aportaciones, que nos produzca una implícita y explícita poética de necesidad. Es decir, que sustancialmente abierto a una serie virtualmente infinita de lecturas, podamos ir a la preocupación de los problemas de la historia literaria. Y es que lo que Eco plantea es que el autor de su obra produce una forma acabada de intención de que sea comprometida con el receptor de la misma manera que el autor la ha concebido. Pero como cada receptor posee una situación existencial propia, unos gustos personales concretos y diferentes de los otros destinatarios, la recepción y la comprensión de la obra de arte se realiza desde una perspectiva individual. Por tanto, Eco establece que una obra creada como algo cerrado y completo es a la vez una obra abierta para la posibilidad que tiene de ser interpretada de diferente manera por cada receptor, sin que ello resulte alterada. Esta poética de la obra abierta se aplica a todas las obras. Y es que la apertura de obras y de las estructuras que nos van como movimientos y como suma de posibilidades y multiplicidades no son solo invitación intencionalmente indiscriminada, sino que es necesario sumarse transdisciplinarmente a la búsqueda de una significancia, de un diálogo interpretativo, dialéctico, que vaya a develar en el texto la multiplicidad de interpretaciones, no obstante que están limitadas por el lector, pero que este lector debe ser comprometido con la estructura del texto y no con sus propios códigos de accionar, y allí va una ética propiamente como multiplicidad de significancias que debe estar puesta en. Y es que el receptor debe hablar y deducir la ideología del emisor, una circunstancia que se presenta como un conjunto de la realidad que condiciona la selección de los códigos, tratando para ellos una semiótica de significancia, pero también una hermenéutica que se combinan con el lenguaje, una cooperación interpretativa que va a narrar las opciones y nociones de vida que dice el texto. Por ello, el texto es una máquina perezosa que exige al lector un arduo trabajo. Y así lo afirma Eco, un arduo trabajo para colmar de espacios de lo no dicho y de lo ya dicho, que quedaron en blanco, y que el texto, como no es una máquina que lo dice todo, deja mucho por decir y aspira en el intérprete que diga lo que el texto dejó implícitamente. Y es que en ese diálogo, en ese érase una vez, en ese modelo, en ese niño como intérprete que no pone predisposición sus miedos, en ese niño algunas veces y muchas veces hay una interpretación más auténtica de lo que mira y de lo que lee. Hay una interpretación pragmática de que rescatemos en lo adelante. Por eso, entre la misteriosa historia de una producción textual y la incontrolable derivada de las lecturas futuras, el texto que da texto sigue representando una confortable presencia, el lugar al que podemos aferrarnos. Son palabras de Umberto Eco. Y en las referencias, Tornello, Umberto Eco, Briceño, Ricord, obras de Eco nuevamente, y siempre, y bajo este paisaje hermoso merideño de mi páramo multicolor, que nunca ha tenido necesidad de robarle los colores al sol, te digo a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias, gracias a todos ustedes que allí atienden a estas palabras de amor,
que son el comienzo de una interpretación ecosófica que intenta hacer una hermenéutica justa del texto.